Siendo hija de pastores, comencé a tener depresión, ansiedad. Yo quería quitarme la vida. Y el día que yo pensaba que me iba a morir, ese fue el día donde yo le dije a Dios, ¿por qué tú no permitiste que yo muriera? ¿Por qué tú no me mataste? Y fue donde el Espíritu Santo me dijo, lo que pasa es que mi propósito va más allá de lo que tú eres. No me gustaba adorar, no me gustaba cantar. Sentía que yo no tenía la capacidad para lograrlo. ¿De dónde nacen tus adoraciones? Yo comencé a escribir sin saber que yo estaba escribiendo una canción. Y Dios mío, a mí, yo quiero que tú escribas lo que tú estás sintiendo ahora. Mi Señor, yo no aguanto este proceso. Mi mente dice que no puedo, que renuncie y deje todo aquí. El corazón mío no estaba listo porque yo estaba buscando la fama, la exhibición. Mira, siento a Dios. Tú te quieres proyectar. Entonces, cuando tú te quieres proyectar y tú quieres tú quieres lucírtela tú, entonces el Espíritu Santo no está ahí, porque eso es altivez. Entonces, el Espíritu Santo necesitaba trabajar con mi corazón para yo entender que bajo ninguna circunstancia fue por mí. Yo dije, wow, Señor, verdaderamente que tú eres fiel. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios a contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que usted representa en el Señor. Bienvenido a tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión estamos aquí fuera de cabina. Ya usted puede ver la atmósfera porque estamos en una parte de nuestra amada República Dominicana. Puerto Plata, conocido por el turismo, pero también por hombres y mujeres de Dios que se han levantado con un avivamiento. Y en esta ocasión tenemos una joven que Dios la está utilizando, nuestra hermana adoradora Coral La Luz. Dios te bendiga, ungida. Dios te bendiga, Venancia. Para mí es un placer estar con ustedes y yo sé que el Espíritu Santo hará que muchas vidas sean llenas. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, gracias a Dios. Amén. Así que es un placer tenerte con nosotros y tener esta charla, esta conversación, que yo sé que será de bendición para muchas personas. Los que están aquí en República Dominicana han escuchado cómo el Señor te ha utilizado, incluso fuera del país, con la adoración. A través de la adoración Dios ha ministrado. Pero muchas personas han escuchado, vuelve al der, cómo tú adoras al Señor con ese ímpetu. Pero a mí me gustaría saber dónde tú naces, cómo fue tu niñez y cómo te formaste en el Señor. Bueno, yo nací en el Evangelio. Mis padres me formaron desde pequeña y realmente me inculcaron los valores cristianos. Sin embargo, no fue hasta que yo cumplí la edad de 16 años que el Espíritu Santo tuvo un encuentro conmigo y fue ahí donde yo realmente entendí cuál era mi asignación aquí en la tierra. Ya cuando tú naces en el Evangelio, ¿cuáles fueron las primeras cosas que tú comenzaste a palpar dentro de la iglesia? Bueno, a mí me ponían a cantar en los cultos de niños. Yo cantaba en los cultos de niños desde pequeña. Mis padres siempre estuvieron ahí involucrados en el ministerio y siempre me involucraban a mí. Siempre trataban de que yo participara y eso hizo que yo me apasionara por el altar. ¿Y deseaba tú ser predicadora, adoradora realmente desde tu niñez? Bueno, cuando era niña sí me gustaba, pero ya cuando entré a la adolescencia, que mis padres entonces comenzaron a pastorear, entré en una rebeldía con Dios. Ya no me gustaba adorar, no me gustaba cantar. Yo decía, eso no es para mí. Y mi papá siempre me decía, me insistía mucho, me decía, Coral, tú sabes que tiene un llamado, mi mamá también. Siempre vivía impulsando eso que había en mí, pero yo comencé a entrar en esa rebeldía y sentía como que yo no tenía la capacidad para lograrlo. Y eso fue lo que hizo que yo, en vez de avanzar, me encerrara. Incluso quería ser de otra religión. Ya no me gustaba la evangélica. ¿Qué te gustaba? Ya yo quería ser adventista. Porque como fui creciendo, crecí en un colegio adventista, fui creciendo, comencé a tener mucha timidez, comencé a tener depresión, ansiedad, porque yo era bien gordita, entré en una depresión por eso, porque la gente se burlaba de mí y todo eso, y eso causó que lacerara mi identidad en Cristo, mi identidad como persona, y fue ahí donde ya yo no sabía si quería ser evangélica, si quería ser adventista, o sea, ya yo estaba como en un laberinto, realmente. Y ya cuando llega ese pensamiento, ¿cómo tú terminas? Veo que no eres adventista, no. Eres pentecostal de lo que se prende, del fuego, de la unción. ¿Cómo en esa etapa tú decidiste ya por el evangelio, por el pentecostalismo? Bueno, como te decía, a los 16 años tuve un encuentro con el Espíritu Santo, donde yo quería quitarme la vida.
mis padres no sabían. Siendo hija de pastores, la gente cree a veces, no, porque si tú eres hija de pastor, tú no tienes que tener ese tipo de deseos, pero Satanás trata de marcar tu vida, tú sabes, y trata de que tú te pierdas. Y realmente yo comencé a tener pensamientos suicidas desde mis 13 años, pero no fue como hasta la edad de los 15 a 16 por ahí, que entonces comenzaron los pensamientos suicidas, donde yo me quería suicidar y en un momento intenté contra mi vida, tomé pastillas y el día que yo pensaba que me iba a morir, ese día que yo dije, bueno ya, o sea, me voy a tomar la pastilla y hasta hoy, ese fue el día donde el Espíritu Santo me dio una visión. Después que yo me tomé la pastilla, yo me quedé dormida y ahí entonces yo tengo una visión donde yo estoy ministrando y estoy hablando en lengua, o sea, yo no hablaba en lengua, yo no me gustaba nada de eso. Y yo me veía hablando en lengua y me veía de una manera que no era la coral de la actualidad. Yo veía algo en mí que yo decía, esa no soy yo. Y yo estaba hablando en lengua y profetizaba. Y yo estaba como si fuera en un auditorio donde había muchas personas y la gente estaba recibiendo. Y cuando yo abrí los ojos, que yo desperté, yo comencé a llorar. Y yo le dije a Dios, ¿por qué tú no permitiste que yo muriera? ¿Por qué tú no me mataste? Y fue donde el Espíritu Santo me dijo, lo que pasa es que mi propósito va más allá de lo que tú eres. Dios. Eso nunca se me va a olvidar, Wow. nunca. Ese encuentro con el Espíritu Santo hizo que yo entendiera que ya no era ni siquiera porque yo quería, era porque Él me había escogido. Dios mío, terrible. Ahora, ya cuando tú tienes esa visión, que te ve prendida hablando en lengua, todo, en esa etapa, en ese contexto de lo que tú estabas viviendo, vemos que Dios se glorifica. De ahí en adelante, ¿qué pasó contigo? De ahí en adelante entonces me comenzó a apasionar el altar. Entré en la agrupación de la iglesia, comencé a cantar, hacía coros y todo eso. Estaba en el ministerio de danza, en el ministerio de los niños, en el ministerio de limpieza, en todos los ministerios. Yo me puse en todo. Sin embargo, todavía el Espíritu Santo no me había bautizado. Yo estaba en todo, pero todavía no había tenido como ese encuentro así con el Espíritu Santo. O sea, no había recibido la manifestación del Espíritu Santo y fuego en mí. Hasta que un día, con la edad de 17 años, estaba cantando en mi congregación y el Espíritu Santo me tomó de una manera tan poderosa, porque como yo te explicaba antes de empezar la entrevista, yo tengo una personalidad muy diferente a como la gente me ve, rugiendo, corriendo. O sea, yo soy muy tímida, tengo como, ¿sabes? Soy un poco tímida fuera de lo que tiene que ver con los escenarios. Y ese día yo entendí que tu identidad como persona no tiene que ver nada con lo que Dios quiere hacer contigo. O sea, inmediatamente el Espíritu Santo me tomó. O sea, la coral tímida, la que le daba vergüenza, o sea, todo eso se fue. Inmediatamente el Espíritu Santo me tomó. A partir de ese día mi vida cambió. Desde la llegada del Espíritu ya. Desde que llegó el Espíritu Santo y me bautizó, todo fue distinto. Ahora, ya cuando llegue el Espíritu Santo a tu vida, ¿cómo tú comenzaste a intimar con Él? Porque una cosa es que Él llegue, permanezca, pero ya para mantenerlo, hay un proceso para que Él esté con nosotros. ¿Cómo fue ese proceso? En ese proceso entonces yo no me conformaba con sentirlo de vez en cuando. Ya yo le decía, yo quiero que tú permanezcas en mí. Entonces yo comencé a hacer silicio, porque eso me lo habían inculcado. Comencé a hacer silicio, comencé a ayunar. Yo duré 2 años haciendo silicio para que Dios me usara. Espérate, déjame decirle algo. Cuando ella dice de silicio, el silicio que hacemos aquí en República Dominicana es un silicio de fe. Exacto. ¿Cómo de fe? Que nosotros creemos en que dormir en el piso, exacto, no es el silicio bíblico, eso, no. Creemos que el dormir en el piso no ha dado resultado. Y la mayoría de personas aquí en República Dominicana que están siendo usados y fueron usados, hicieron ese tipo de silicio. Duraste 2 años siliciando. 2 años para que Dios me usara, y Dios me dijo a mí que no me iba a usar. Espérate. Tú estás 2 años buscando a Dios en Sí. silicio, porque un sacrificio. Ajá. Y Dios te dice, no te voy a usar. Sí. ¿Cómo te lo dijo? ¿Cómo tú supiste eso? Porque cuando yo comencé a intimar con el Espíritu Santo, yo quería sentir esa manifestación que yo sentí ese día. Yo quería que fuera en todos los lados, pero que así como Dios lo hizo conmigo, tocara a las otras personas mientras yo adorara. Pero ¿qué pasa? Que yo comencé a buscar a Dios para que Él me usara, no para conocerlo. Entonces ahí fue donde yo tuve mi error. Porque yo entendía que si yo siliciaba, si yo ayunaba, Dios me iba a usar. Porque eso era lo que me habían enseñado. Pero el Espíritu Santo a mí no.
yo no quiero que tú me busques para que yo te use. Yo quiero que tú vivas para mí. Yo quiero que tú seas para mí. Yo quiero que tú respires por mí. O sea, no es simplemente Coral, ponte a buscar para que la gente sepa que Dios te usa. Entonces, esos 2 años fueron 2 años donde el Espíritu Santo comenzó a formarme, a transformarme, a intimar conmigo. Comenzó el Espíritu Santo a enseñarme lo que era conocerle verdaderamente, que no era de pantalla, que no era de lengua, que no era de un sacudimiento, no. Él comenzó a enseñarme sus frutos, Sí. porque mucha gente cree que porque Dios te use, tú tienes los frutos del Espíritu Santo y son cosas muy distintas. Explícame eso ahí. Mira, yo quería que Dios me usara, pero yo tenía cosas en mi vida, en mi carácter, en mi forma de ser, que realmente, wow, realmente me alejaban de la presencia de Dios. Yo pensaba que buscando a Dios 2 años en silicio iba a hacer que Dios estuviera más cerca de mí. Porque yo entendía que ser usada era estar más cerca de Dios. Pero Dios me dijo a mí, no, si tú no tienes mis frutos, espiritualmente hablando, si tú no tienes mis frutos, tú no vas a poder alcanzar lo que realmente tú tienes que anhelar, y es la salvación. Dios mío. Una gente que simplemente se ha usado pero no tenga salvación, lamentablemente, o sea, la gente que anda detrás de que Dios lo use, de ser conocido, de ser famoso, de ser prominente en la área donde tú quizás estás fluyendo, pero se les olvida que los frutos del Espíritu son lo que van a hacer que tú entres al cielo. Y el Señor me enseñó que mi ministerio no podía ir por encima de mi salvación. Dios. Que tu ministerio no vaya por encima de tu salvación. Claro, porque muchas veces hacemos muchas cosas para Dios, sí, y terminamos desconectándonos de Dios. Exactamente. Y eso es lo que nosotros como ministros debemos de cuidar. Ahora, ya cuando tú tienes esa experiencia con Dios, porque fue una experiencia poderosa, totalmente, que tú querías ser usada, y es lo que quería, que tú tengas una relación con Él. Exactamente. Desde ese momento en adelante, me gustaría que tú me expliques, a nivel de tu educación en la escuela, ¿cómo era Coral La Luz? Sí, porque muchas veces hablamos de lo que somos en el altar, pero debajo del altar, ¿cómo somos? Bueno, a mí me gustaba mucho pelear. Sí. Sí, yo era muy peleona. Yo era tranquila, pero era de la gente que era impulsiva. Ok. Cualquier cosa me hacía pelear, discutir. Entonces, ya luego de un tiempo, ya cuando comencé a conocer el Espíritu Santo, entonces ahí comencé a ser tímida. Ya en vez de ser la peleona, entonces ya ahí como que me comprimí. Y realmente la gente de mi escuela que me ven ahora, ellos no lo creen. No. No, ellos me dicen, no, esa no es Coral, literal, esa no eres tú de verdad. Es que tú no eres, eso que nosotros vemos, eso no fue lo que nosotros conocimos. Tú sabes, porque Dios permite a veces que la gente no vea nada en ti. Que la gente piense que quizás tú vas a ser, qué sé yo, una persona más en la vida. O que quizás tú seas una persona fracasada, porque lo que yo proyectaba agoraba fracaso, sí, realmente, sí. Yo no tenía, o sea, no me veía como una joven como de visión, ni me veía como que yo proyectaba como que iba a ser como, ¿sabes? Como que iba a hacer algo en la vida, ni nada de eso. Y el Señor realmente tiene sus formas de hacer las cosas. Ok, ya desde ese momento en adelante que las personas comienzan a ver ese cambio, que una persona en la escuela tenía ese auge así, ahora está pasiva, tranquila, porque lo que hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, a los que son muy fuertes, sí, Él lo pone manso. Sí, es verdad. Y realmente eso es la obra del Espíritu Santo, la sabiduría, la paciencia, todo se va desarrollando en tu vida. Ahora, ¿cómo tú comienzas ya a ministrar en el altar? Ya de manera que tú dices, realmente soy una adoradora que va a adorar a Dios a través del canto. ¿Cómo tú te defines? Porque siento y veo que tú también puedes predicar. Ay. Bueno, mira, después que ya el Señor tiene ese encuentro personal conmigo, entonces aquí hicieron un evento en Puerto Plata y yo siempre digo que siempre hay gente que tú tienes que tener a tu lado que impulse lo que tú eres en Dios. Y yo recuerdo que yo tenía unos amigos de otra congregación y me decían, poníamos a cantar, vamos para tal sitio a cantar, pero nada era formal, nada formal. Y el Espíritu Santo
me unió a personas que creyeron en mí más que yo. Mm. Hubieron personas que fueron clave en mi llamado, en mi ministerio, que eran de mi misma edad, de mi mismo círculo, y me decían, Coral, pero tú puedes cantar, tú puedes hacer esto. O sea, ellos creían mucho en lo que yo tenía, pero yo no creía en lo que Dios me había dado, porque eso fue realmente un proceso también, yo creer en lo que yo era de parte de Dios. ¿No te la creías? No. La verdad es que no. Yo realmente decía, no, yo no doy para eso. O sea, yo sabía que Dios me había llamado, pero yo sentía como que tenía que hacer un proceso, que no era como en el tiempo que ellos me estaban diciendo. Y un día me dice uno de los compañeros míos, de los amigos, me dice, pero vamos a hacer un video, vamos a subirte a Instagram para que tú puedas, qué sé yo, la gente de Puerto Plata te pueda conocer y eso y lo otro. Y me grabó. Y entonces una persona que iba a hacer un evento aquí en Puerto Plata dijo, ay, mira, me gustaría que ella abra el evento que nosotros vamos a hacer allá en Puerto Plata. Entonces ese día yo abrí ese evento y uno de los que iban a cantar era Cales Luima. Bendigo la vida de Cales, donde quiera que esté. Y yo recuerdo que ese día me tocó ministrar, y después que yo terminé de ministrar, él se me acercó y me dijo, mira, yo necesito que tú ministres con nosotros, donde quiera que vayamos. Y fue ahí donde el Espíritu Santo lo utilizó a él para hacer un canal de bendición para nuestras vidas. Ahí comenzamos a salir con Cale, con más chicos de aquí de Puerto Plata también, que empezaron también junto con nosotros en el ministerio. Y realmente fue algo demasiado hermoso, fue algo demasiado bello, porque ahí fue donde el Espíritu Santo utilizó esa plataforma para seguir ensanchando nuestro ministerio. Ok, la persona que se preguntan, Cales Luima es un adorador que él pertenece, o mejor dicho, es de nuestro vecino país, Haití, pero realmente nosotros lo hemos tomado. Cuando nosotros hablamos de Cales, hablamos República Dominicana, porque es un tremendo hombre de Dios y tiene mucha fama también aquí en República Dominicana y fuera del país. Ahora, Coral, hay un punto, y es que tú has lanzado ¿cuántas canciones? Bueno, yo he lanzado 3 canciones. 3 canciones. La mayoría de personas saben y conocen que hay personas que cantan, son buenos intérpretes, pero no son buenos escritores. Entonces, ¿de dónde nacen tus adoraciones, tus canciones al Señor? Bueno, una de ellas realmente no fui yo la que la escribí. Eso yo la lancé en el 2021. Pero después de ahí, entonces el Espíritu Santo comienza a darme letras. Yo no sabía tampoco que yo escribía. Eso yo lo descubrí a través del proceso. Sí. Sí, porque el proceso o te mata o te hace producir. Una de dos. Y en ese proceso que yo viví con ¿Quién es ese?, que fue una de las primeras canciones que el Señor me dio para escribir, fue un proceso muy fuerte, donde yo comencé a escribir sin saber que yo estaba escribiendo una canción. Porque yo estaba sentada en mi habitación y yo comencé a hablarle al Señor por un proceso que yo estaba teniendo en mi empleo, precisamente. Estaba teniendo un proceso en mi empleo donde el diablo me estaba lacerando y también estaba teniendo muchos problemas en muchos ámbitos personales míos. Y entonces ahí donde yo comienzo a escribir, que el Espíritu Santo me da la inspiración y comienzo a escribir, se desató una tempestad y aún mi barca se estaba hundiendo. O sea, literalmente el Espíritu Santo comenzaba a hablarme. Se desató como un viento recio, no me dejaba levantar. O sea, el Señor me daba cada palabra al oído. Que yo digo eso y la gente cree que es mentira. O sea, hay gente que dicen, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo Dios te va a hablar audiblemente? Es que no era algo como que yo escuchaba a alguien hablando, sino era algo como en mi espíritu. Wow. ¿Tú me entiendes? Era algo a mi espíritu. El que sabe de eso sabe lo que yo me refiero. Y entonces era algo increíble porque las letras, cuando yo comenzaba a cantar, las rimaba, todo rimaba. Dios me dio la letra, me dio la melodía, fue algo increíble. Entonces ahí mismo me dio el coro y comenzó el Espíritu Santo a decirme, escribe ¿quién es ese? Que aún el viento y el mar le obedecen. O sea, el Espíritu Santo me habló de la historia bíblica y donde Jesús realmente calma la tempestad. Y el Espíritu Santo me decía, yo soy aquel que va a calmar esa tempestad que se te desató a ti, en tu trabajo, en tu vida personal, y yo lo voy a hacer. Entonces, inmediatamente escribo esa canción, el Señor me conecta con personas que también me ayudaron en ese momento, mis padres, mi esposo, comenzaron a ayudarme económicamente y todo, y bueno, ahí nació ¿Quién es ese? Sí, qué bueno que mencionaste, Coral es casada.
Sí. Claro, enseña tu anillo, Claro enseña que tu sí, anillo. Ella es soy casada. Sí, ¿cuánto tiempo que tiene de 4 casada? años de casada. Gloria a Dios. Venancio también es casado. Pero, Coral, ¿cuál era la expectativa que había con esa adoración, con la segunda adoración, creo, esa, ¿quién es ese, verdad? ¿Qué tú pensabas? ¿Qué Dios te había dicho? Porque tú me dices como que habían venido profetas Sí. que te habían dicho palabras. Bueno, mira, humanamente yo sé que todos cuando tenemos un proyecto queremos que sea un éxito, porque eso es algo que la gente no puede decir, no, yo lo hago por amor, yo lo hago, no. Todo el mundo tiene el deseo de que lo que Dios pone en tus manos sea fructífero. Claro. Entonces Dios me había dado una palabra a través de profetas, antes de yo lancé quién es ese, me dijo, Dios te entrega una canción que va a trascender, que va a ser conocida y a través de esa canción tú vas a ser conocida y la gente va a conocer a Puerto Plata por esa canción. Yo entendía, cuando Dios me dio quién es ese, que era esa canción. Ya. Sí, porque los profetas no me dijeron a mí, va a ser la segunda, va a ser de sonarme una canción. Pero como yo nunca había escrito una canción, yo entendía que era esa. Y yo me frustré, porque después que salió quién es ese fue, trascendió, claro, pero, o sea, no a nivel de, ¿sabes?, de Vuelve a Arder, fue como algo, fue como una zapata. Sí. Que Dios preparó. Eso fue lo que yo entendí. Pero en el momento yo le dije al Señor, pero ¿para qué tú me hiciste hacer esto? Si no pasó lo que tú me dijiste a través de los profetas. Porque muchas veces nosotros no entendemos que la palabra profética puede llegar, pero el tiempo profético es otra cosa. La palabra va a ser desatada a tu vida, pero en el tiempo correcto que Dios determine, la palabra va a germinar. Entonces yo entendí que esa palabra que me habían dado, yo al principio yo decía, pero ¿será que los profetas se están inventando que va a ser así? Va a ser, no, ellos no se lo estaban inventando, lo que pasa es que no era el tiempo y no era quizás la canción, aunque es una canción muy poderosa, que le doy la gloria y la honra al Señor por ella, porque me ministra bastante y ha ministrado a muchas personas, pero Dios necesitaba procesar mi corazón antes de que pasara lo que pasó con Vuelve a Arder. Entonces, tú me dijiste como que realmente tu corazón no estaba listo. No. Para la exposición Claro en ese que tiempo. No. Claro que ¿Por qué no. tú crees? Mi corazón no estaba listo por muchas cosas, que realmente yo soy muy honesta al hablar. Lo primero es que el corazón mío no estaba listo porque yo estaba buscando eso. ¿Sabes? Cuando tú estás detrás de eso, tú estás detrás de la fama, de la exhibición, entonces yo entiendo que tu corazón no está listo, porque tú te quieres proyectar. Mira, siento a Dios. Tú te quieres proyectar. Entonces, cuando tú te quieres proyectar y tú quieres tú quieres lucírtela tú, entonces el Espíritu Santo no está ahí, porque eso es altivez. Entonces, el Espíritu Santo necesitaba trabajar con mi corazón para yo entender que bajo ninguna circunstancia fue por mí. ¿Tú me entiendes? O sea, yo entendía que, bueno, ¿quién es ese? Wow, escribí una canción, esto va a ser por mí. Y Dios a mí no, nunca será por ti. Y te voy a enseñar por qué no va a ser por ti. Y esto fue lo que el Espíritu Santo hizo conmigo. O sea, procesó mi alma de tal manera que me hizo entender que yo no era nadie. Me hizo, me quitó el interés de perseguir las cosas. Yo entendí que cuando tú andas buscando el reino de Dios y su justicia, eso te cae atrás. La palabra de Dios no se equivoca cuando dice que eso es una añadidura. ¿Entiendes? Entonces yo entendía que eso era como mi todo. O sea, yo me enfoqué en eso, yo sentía que sin eso yo no era nadie. Y a mí, no, mija, tú simplemente eres mi servidora. Tú tienes que entender que más que una cantante, más que tú seas reconocida, más que la fama, más que todo eso, o sea, tú eres mi servidora y yo quiero que tú sepas que yo te estoy llevando paso a paso para que tú nunca te robes mi gloria. ¿Tú entiendes? Entonces yo iba a robarme la gloria. Yo iba a adueñarme de eso que Dios me había entregado porque fue Dios, nunca fui yo. O sea, yo no soy escritora, soy yo. Todavía es la hora que Dios me ha dado más canciones y yo considero que Dios es el autor. Dios es el autor de cada letra y cada canción. Yo normalmente no me considero que haya escrito nada. Dios es el autor. Totalmente. Tremendo. Sí. Eso está tremendo. Yo realmente te escucho hablar. Me acuerdo que una vez Dios me ministraba. Me decía que iba a levantar una nueva generación de adoradores. Amén. Porque había una generación que se levantó, pero muchos se corrompieron. Sí. Y yo creo que tú eres parte de esa generación que ya Dios levantó. Amén. Porque el corazón del hombre vale mucho. Amén, para manifestar la unción. Amén. Si se daña el corazón, se dañó todo. Así es.
Y por eso Dios primero nos trabaja el corazón Sí, para luego darnos la exhibición. totalmente. Ahora, ya cuando toda tu expectativa es tan baja, ya todo cae, que tú sientes, puse mis recursos, todo, Mm. ¿cuánto tiempo duraste para escribir Vuelve al Der después de quién es ese? Bueno, después de quién es ese, pasó un año y algo. Después de quién es ese. Y ya yo no tenía la intención absoluta de volver a escribir. No. No. Yo no tenía la intención ni de volver a escribir, ni de lanzar ningún sencillo. Yo decía, bueno, ya ahí quedó. Yo entendí que esa palabra cayó por el piso. Yo me voy a dedicar a estar en mi iglesia. Yo soy pastora de jóvenes en mi congregación. Y yo decía, bueno, me voy a dedicar a liderar a los jóvenes, a cantar en mi iglesia. Y ahí se quedó. No voy a hacer más nada. Y después de ahí, que yo entendía que ya todo había acabado, entonces el Señor comenzó a tratar con mi vida, comenzó a tratar con áreas de mi vida que yo desconocía, porque hay cosas que tú desconoces de ti mismo. Y como dice David, examina mi corazón. ¿Qué hay? Porque hay cosas que tú crees que, no, yo soy humilde, yo soy, no, mentira. Hay cosas en ti que están ocultas, que se esconden hasta que Dios no te expone en la intimidad. O sea, lo que te expone es tú tener contacto con el Espíritu Santo. Dios mío. Y eso fue lo que a mí me expuso. O sea, mientras más conectada con la fuente tú estás, más el Señor exhibe lo que tú tienes que cambiar. Por eso es que hay gente que se frustran, voy a hacer un paréntesis Sí. en esto, se frustran y dicen, pero yo estoy buscando a Dios y mientras más busco a Dios veo más cosas malas de mí. Es que mientras más tú te expones a la luz, más se va a la oscuridad. Sí. Y tú ves más lo que realmente está por dentro. Entonces, yo entendía que cuando yo buscaba la presencia de Dios, más Dios comenzaba a sacar esa coral que era egoísta, esa coral que tenía orgullo, que quería la cosa solamente para ellos. O sea, yo entendí todo lo que Dios realmente tenía que transformarme mediante la exposición. O sea, mediante el toque del Espíritu Santo hubo una exposición, ¿entiendes? Hubo una exposición donde todo lo que estaba adentro salió. Entonces, cuando todo salió, entonces ahí yo le dije al Espíritu Santo, ok, ¿tú quieres que yo transforme todo esto? Bien, vamos a trabajar con eso. Y comencé a trabajar con eso. El Espíritu Santo comenzó a transformarme, mi carácter también, porque tengo un carácter bien fuerte, así como tú me ves. Dios mío. Sí, el Espíritu Santo me comenzó a trabajar en el carácter, como esposa, como hija, como líder. Ay, Dios. Dios me comenzó a trabajar en muchas áreas, lo digo y hasta me... Y eso es poderoso porque realmente, Coral, a veces nosotros somos excelentes ministros, pero somos paupérrimos a nivel familiar, sí. personal. Y la unción, nosotros pensamos que la unción va a cubrir todo eso. Y entendemos que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo en todo. Sí. En todo. Realmente yo entendí lo que era vivir para Cristo. Vivir para Cristo es negarte totalmente a ti mismo. Y negarte cuesta. Negar a lo que tú quieras, lo que tú piensas, cuesta bastante. Y me costó, pero no es imposible. Porque en el secreto Dios te va a dar las herramientas para que tú lo puedas lograr. Dios me dio todas las herramientas. Y yo le doy la gloria al Señor porque la persona que Dios puso a mi lado, mi esposo, mis padres, realmente ellos forman una parte fundamental en mi crecimiento espiritual. Porque hay gente que quieren ser exhibidos, quieren que Dios lo use aquí, pero no se dejan gobernar por nadie. O sea, no permiten que sus pastores lo lideren, no permiten que sus líderes lo corrijan. Y Dios tuvo que forjarme en esa área de mi vida. Tú tienes que aprender a ser corregible, a tener humildad. Y todo eso realmente cuesta. Cuando tú crees que tienes la razón siempre, cuando tú crees que todo tú te lo sabes, o sea, Dios derribarte y quitarte tu orgullo mental. Porque la gente dice, no, porque el orgullo es tú creerte mejor que otra gente. No, tú también tienes orgullo en tú no escuchar un consejo. Sí. Tú no ponerte a sentar a escuchar a otra persona, eso es orgullo. Sí. Y Dios trabajó mucho conmigo, mucho. O sea, yo te puedo decir que si Dios no hubiese llegado a mi vida, yo entiendo, o sea, de esa manera. Porque yo, como te dije, yo tuve un encuentro con Dios y todo eso, pero todavía yo no había tenido realmente la revelación de qué era lo que Dios realmente quería hacer conmigo. Yo pensaba que conocía a Dios. Todavía ministerialmente, teniendo ya 3, 4 años ministrando, dando palabras, yo pensaba que conocía a Dios porque ya yo había sido libre de la depresión, yo sentía, bueno, ya yo lo conozco, pero no, que va. Cuando tú crees que ya tú lo conoces, es donde tú tienes que empezar de nuevo a conocerlo. Y el Señor de verdad que me tiene enamorada. Sí. Sí, la verdad que ¿Estás sí. enamorada de Dios? Totalmente. Dios me hizo
me hizo entender que cuando tú lo tienes a Él, no te hace falta absolutamente nada. Y de verdad que ha sido una bendición tener a Dios en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Es una bendición, de verdad que sí. Ahora, ya cuando Dios trabaja todo eso en ti, ¿cómo se escribe la canción Vuelve a Arder? ¿Cómo nace? ¿En qué condición estaba? ¿Qué pasaba? Mira, cuando nace Vuelve a Arder, ya entonces ya mi corazón estaba, Señor, lo que tú quieras. Yo estoy dispuesta a hacer lo que tú quieras. Aunque sí tenía mi humanidad que estaba luchando conmigo. Me decía, no, no lo hagas. O sea, habían voces, como dice la canción, en mi mente que me decía a mí, no lo hagas. Tú no lo vas a lograr, tú no vas a llegar. O sea, ni te atrevas a hacerlo. Tú no tienes las conexiones, tú no tienes la economía, tú no tienes absolutamente nada. No te atrevas a hacerlo. Sin embargo, un día en una actividad que yo estaba en Santiago, eso fue en octubre del año 2024, el Espíritu Santo me habla a través de una persona y me dice, vas a hacer una actividad y esa actividad va a tener una marca y te voy a entregar canciones para que tú proyectes en esa misma actividad. Y yo le dije al Señor, Padre, ¿cómo tú me hablas de una actividad cuando yo no tengo ninguna canción escrita? Y el Espíritu Santo me dijo, la actividad se va a llamar Vuelve a Arder, me dice el Espíritu Santo. O sea, lo primero que Dios me dio fue el nombre de la actividad. O sea, Vuelve a Arder. Y yo le digo al Espíritu Santo, Señor, sí, pero, o sea, yo nunca he hecho una actividad, mis padres sí, porque ellos son pastores, pero yo entendía que era mi responsabilidad, tú sabes. Y yo tenía el peso encima. Yo decía, Dios mío, o sea, dime cómo yo lo voy a hacer porque no tengo los recursos. Y realmente Dios me dijo a mí que quería que yo hiciera algo con excelencia, tú sabes, dentro de lo que realmente Dios nos permitía. Y fue algo tan fuerte que cuando Dios me habla ese día, Venancio, eso fue algo tremendo. Esa misma noche el Señor me dijo a mí, la canción va a tratar de Jeremías y va a ser del mismo proceso que tú has tenido que vivir. Jeremías 29. Cuando Jeremías dice, yo quise callarlo, quise abandonarlo, pero había algo dentro de mí que ardía, que era más fuerte que yo y no pude rechazarlo, no pude contenerlo. Y fue ahí donde entonces comienzan a hacer lo primero, que es el coro. Arde otra vez, yo no puedo renunciar a ti. Eso fue lo primero que nació, porque Dios no me dio la canción instantáneamente entera. Ese día fue el primero el coro que nació. Arde otra vez, yo no puedo renunciar a ti y ya, más nada. O sea, solamente es eso solo. Y luego, entonces, en enero, yo le digo a Dios, Señor, acuérdate que tú en octubre me hablaste, pero ya tú no me has vuelto a hablar. Entonces, una adoradora amiga mía, que es de Santo Domingo, vino aquí a Puerto Plata y ella me dice, Coral, pero ven acá, ¿por qué tú no te has puesto a grabar? No te has puesto. Y yo, no, manita, realmente yo estoy ahí orándole al Señor para que me dé dirección, pero estoy orando. Y a mí, no, ponte en eso. Ponte a escribir, ponte a grabar, porque realmente yo siento que tú tienes como, sí. Ya tú estás como lista. Ella me dijo a mí, yo le dije, bueno, vamos a ver que sea lo que Dios quiera, yo le dije. Y cuando llega a mi casa, esa palabra de ella no salió de mi cabeza. Ya Dios te dio la palabra, Dios te dio todo, que tú no necesitas dinero, tú lo único que necesitas es a Dios. Y cuando llega a mi casa, yo le digo al Señor, Padre, esto es un proceso porque mi esposo ahora mismo no tiene los recursos porque estamos pasando por un proceso económico. Mis padres tampoco, o sea que también me podían ayudar, vamos a decir. Y yo realmente solamente contaba con ellos. Y ahora, dime. Entonces me dijo el Espíritu Santo, tú vas a depender de mí. Yo no, Señor, yo no aguanto este proceso. O sea, y la gente cuando la canta no entiende que yo le estaba hablando a Dios literalmente. Era una conversación mía con Dios. Y Dios mío, a mí, yo quiero que tú me escribas lo que tú yo quiero que tú escribas lo que tú estás sintiendo ahora. Entonces yo comencé a escribir y agarré una hoja y un lápiz y comencé, mi Señor, yo no aguanto este proceso. Mi mente dice que no puedo, que renuncie y deje todo aquí. O sea, literalmente yo le estaba diciendo eso a Dios. Entonces ahí mismo las voces de mi mente comenzaron a hablarme. Yo no escribí la voz de mi mente, las voces de mi mente comenzaron a decir, creo que tú estás escribiendo, tú no vas a llegar. Dios no lo va a cumplir, tú no lo vas a lograr. O sea, me dijo la voz de mi mente. Entonces yo, como la voz de mi mente me estaban atacando, o sea, el diablo me estaba lacerando, yo escribí eso. Yo dije, las voces de mi mente no dejan de gritar que Él no me escogió y que yo estaría sola aquí. O sea, literalmente como la gente la escucha, fue así mismo como Dios me la dio. Que nada pasará, que no voy a llegar, que nada cambiará. Y cuando yo escribía que no voy a llegar, el diablo me decía a mí, tú no tienes los recursos.
tú no vas a llegar, tú no tienes conexiones, tú no vas a llegar. Que Él no lo cumplirá. Recuérdate que a ti te habían dado una palabra. Sí. ¿Tú entiendes? O sea, te habían dado una palabra, pero no se cumplió. Que no lo cumplirá, que Él no me sostendrá. Tú no tienes los medios económicos para poder lograrlo. Pero ahí fue donde yo dije, no, espérate, es verdad, todo lo que tú me estás diciendo, diablo, es una realidad, ciertamente. Pero hay un fuego que me impulsa a yo llegar. Dios mío. Entonces, hay un fuego dentro de mí que no me deja abandonar. Por más que tú me estés diciendo todas esas realidades, no, ese fuego está dentro de mí. Entonces, ahí fue donde yo escribí. Pero hay un fuego que me inunda y me impulsa a llegar. Entonces, ahí yo tiré un grito en mi casa, que yo creo que todos los vecinos se enteraron, porque yo literalmente yo grité, ¡arde otra vez! Yo lo grité, pero no cantado, No. gritado. Yo no puedo renunciar a eso. Yo lo dije llorando, hincada. Esa gloria que me hace, o sea, toda esa estrofa fue llorado, hincado en mi casa, lágrimas, lágrimas, lágrimas. Y yo le cantaba al Señor como si yo me sabía la canción. Sí. Sí. Con la misma melodía, todo lo que la gente está escuchando. Esa gloria que me trajo, ese fuego que arde entre mis ojos. O sea, yo le cantaba a Dios, literal. Que me recuerda que Él es mi dueño. Y aunque sé que no lo merezco, vuelve a arder. Y ya yo fui después donde mi amigo, el productor Israel Martínez, lo bendigo en el nombre de Jesús. Y le dije, mira, Dios me dio esta canción, esto es así, esto es así. Y bueno, ya lo demás. Está excelente. Sí. Tú tienes la escritura. Sí. Puedes grabar. Ahora, los recursos, porque está Ay, bien, ay. Dios, tú me das la palabra, me das el mensaje, pero yo tengo una encomienda que tengo que hacer una actividad. Exacto. Y todo el que ha hecho actividad sabe que una actividad con la excelencia que Dios te requería Sí. que la haga, él lleva sus recursos. Y va Totalmente. una grabación en vivo. Ujú. Que no era que tú ibas a poner ahí, ya, era grabar en vivo. Eso lleva multimedia, cámara, todo eso. ¿Qué fue que pasó? Mira, cuando ya yo tengo la canción, porque Dios me da Vuelve a Arder, pero luego me da otras canciones que la gente la va a escuchar después. Espera, Dios te dé la escritura, devuelve al der. Sí. Pero ahí comenzó a darte más canciones. Sí. Y cómo ahora, antes que llegue ahí, ¿cómo tú dices, la que voy a lanzar es Vuelve al der? Mira, eso fue una convicción divina, porque teníamos entre nosotros una disputa. Hay otra canción que va a salir, se llama Desátenlo, Ok. que habla de Lázaro. Y esta canción me decía, mira, lanza primero Desátenlo, porque es profética, es así, es así. Pero ¿qué pasa? Que Vuelve a Arder, Desátenlo nació en un ambiente profético, en un ambiente de locura espiritual, ¿sabes? De esos ambientes que se mete Dios y Dios comienza a darte letra. Fue así que nació Desátenlo. Pero Vuelve a Arder nació en base al proceso, a dolor, a yo querer renunciar. Y yo le decía a los muchachos, no, es que realmente Vuelve a Arder es el tema del evento, tiene que salir primero Vuelve a Arder. Y bueno, después nos dimos cuenta que esa era la que tenía que ser lanzada, porque al final lo pusimos todo en la mesa y todos estuvimos de acuerdo con que esa era. Y también el Espíritu Santo me había hecho sentir que esa era la primera que tenía que lanzar. Entonces Dios me dio otras canciones para su gloria y para su honra, que como te decía, Él es el autor, Él fue que le escribió. Y bueno, yo sé que la gente le va a edificar. Entonces, ¿cómo fue ese trayecto de poder hacer el evento? Porque no tenía los recursos, habían procesos. Sí. ¿Cómo se hizo todo? Mira, Dios me dio estrategias, porque Dios te da la palabra, pero también te da estrategias divinas. Comenzamos, nosotros vendíamos dulce, vendimos de todo, manito, porque realmente, humanamente, realmente no teníamos los recursos, pero teníamos que trabajar, teníamos que hacer algo. No podíamos quedarnos, Señor, manda el dinero. Dios lo ha hecho con otra persona y yo lo respeto, pero nosotros teníamos que trabajar, poner en acción lo que ya se nos había dado. O sea, la fe sin obra es muerta, y teníamos que comenzar a obrar conforme a lo que ya se nos había desatado. Y comenzamos a hacer ventas, la gente de mi congregación, ay, bendigo a mi iglesia, los amo, de verdad, los honro a mi familia, honro a mi casa, honro a mi iglesia, de verdad, que yo tengo una familia. O sea, nuestro eslogan es somos una familia. Esa gente, de verdad,
Lo dieron todo por el todo. Hicimos venta de hot dog, hicimos venta de pulga, hicimos venta de todo tipo de venta. Y tuvimos que cobrar entrada, porque realmente se llevó mucho dinero. Una cantidad que realmente no estaba en nuestras manos y era muy, tú sabes, Muy costoso, muy alta. Sí. Porque tú sabes que nosotros teníamos que buscar, como tú dices, camarógrafo, teníamos que buscar videógrafo, teníamos que son muchas cosas Son que mucho, no voy a sí, detallar sí. ahora. Pero el Señor comenzó a traer provisiones y mientras nosotros íbamos trabajando, Dios va tocando personas y nos llamaban, nos decían, Dios me habló y me dijo a mí que diera tanto. Dios me habló y me dijo a mí que diera, sin nosotros decirle a nadie, solamente trabajando. Y la gente se nos comenzó a acercar, Dios comenzó ahora de tal manera que un evento que se llevó una cantidad bien alta, el Espíritu Santo suplió todo. O sea, es como cuando, ¿sabes? La gente siempre dice que da deuda y que da cosas. Mira, esto es una locura. De verdad que Vuelve a Día ha sido una locura en todo el sentido de la palabra. Hay gente que no me lo cree. La gente no me lo cree porque realmente lo que nosotros estamos cobrando por entrada ni siquiera nos alcanzaba, ni siquiera para pagar el local. No nos daba. Porque tú sabes que era bien alto. O sea, yo no quiero decir precios y eso, pero todo era bien alto. Y nosotros estábamos como, Señor, ok, tú no estás mandando a hacer esto, pero dime, excelencia y esto, pero mándanos los recursos. Y comenzó el Espíritu Santo a tocar a la gente. Eso fue una locura, manito. Nos llevaban gente de distintos lugares, gente que yo no tenía esa conexión, así como para que ellos hicieran eso. Y la gente cuando veía el evento creía que todo estaba cubierto, tú sabes, porque es otra cosa. O sea, mediante los días del evento yo también tenía el estrés y tenía la ansiedad. Sí, todo encima. Claro, porque nosotros hicimos ese evento, pero yo no tampoco sabía si la gente iba ahí. Porque dime tú, nosotros estamos vendiendo boletas, pero en los últimos días realmente faltaban como algunas 200 boletas por venderse. La última semana. ¿Y a capacidad cuántas personas tenían? Tenía una capacidad de 400 personas. Ok. Una capacidad de 400 personas. Y el Espíritu Santo hizo una locura. Se llenó. Quiere decir que a día del evento todavía faltaba casi la mitad. Exactamente. Y no tampoco estaban los recursos. Faltando una semana para el evento. Faltaba mucho dinero. Y el Espíritu Santo hizo una locura. Fluyó. O sea, ay Dios mío. Es que como te digo, yo no quiero mencionar la cantidad. pero realmente hubieron personas que Dios lo tocó y dieron cantidades que fue una locura. O sea, que literalmente tú sabías que era Dios que se estaba moviendo ahí. Y el Espíritu Santo costeó absolutamente todo. Y esas personas dijeron, yo no quiero que digan mi nombre, yo no quiero, porque es otra cosa. O sea, hay gente que cuando Dios te la trae, ellos dicen, yo no quiero gloria, yo solamente quiero bendecir el reino. Y esas personas nos bendijeron, hicieron todo lo que hicieron y dijeron, no, nunca digan que nosotros hicimos nada aquí. Nosotros simplemente fuimos enviados por el Espíritu Santo. O sea, ahí nos dimos cuenta, o sea, esto fue Dios. Y el mismo día del evento, eso fue una locura. A mí se me olvidó la canción. Espérate. Porque ya tenía... todo el que hace eventos sabe cuál es la batalla. Ay. ¿Cuál es la batalla? Mire, hermano, yo en el 2023 me acuerdo que el aniversario del ministerio fue tanto el estrés que a mí la nariz se me explotó. Ay, Dios mío. Todo, yo prediqué así, vuelto loco y sin idea. Usted lo dice, usted no lo sabe. Es un caos, eso es una batalla. Sí. Pero se te olvida la canción. ¿Cómo fue ese momento? Vuelve a arder. Vuelve a arder. A mí se me olvidaron casi todas. Porque esto es una locura. Dios mío. Mira, yo te voy a decir algo, la presión del momento y del estrés, claro. Usted le pasó algo, a mí me pasó, a mí se me cayeron los cabellos. Todo el pelo se me cayó con esa actividad. Me dio un acné fuerte. Porque la gente cree que es sencillo, pero hacer una actividad y más una grabación de esa magnitud conllevaba mucha responsabilidad y aunque me decían, estamos ayudándote a cobrar a la iglesia, yo sentí un peso. Sí. Y el diablo me decía, aún faltando días, no va a ir nadie. No va a ir nadie, o sea, nadie te va a apoyar. ¿Quién te va a apoyar a ti? Porque la gente cree que es sencillo, pero en una actividad tú tienes como también como tu humanidad, sí, que te dice, nadie va a ir, te van a dejar solo. Yo decía, bueno, gracias a Dios que yo tengo a mis hermanos, a la gente de la iglesia que me van a hacer coro ahí porque son gente mía.
Yo decía, ellos algo van a hacer ahí. Ahí va a haber gente. Cuando, mira, Dios me sorprendió de toda la manera, porque el mismo día del evento yo pensaba que no iba a ir casi nadie. Yo decía, bueno, compraron la boleta por pena, pero no van a venir. Manito, la gente comenzaba a agolparse. Fue una locura, o sea, la gente, eso estaba tan lleno que la gente como que se peleaba por entrar. Sí. Yo decía, pero Dios mío, ¿quién es que viene? Porque no soy yo, porque la gente está como, tú sabes, como con una cosa y yo decía, wow, verdaderamente que el Espíritu Santo está en esto. Y yo lloré mucho. La primera grabación, pues nosotros tuvimos que grabar 2 veces, porque la primera a mí no me salió la palabra. Yo lloré muchísimo. En el mismo lugar, ¿tuvieron que grabarlo 2 veces? Sí, yo lloré mucho yo lloré. Porque es que no es lo mismo que Dios te dé una palabra, tuve la materializada. Ay, Dios. Tuve la materializada. La verdad es que cuando yo estuve ahí enfrente a todo el mundo, que yo dije, wow, Señor, verdaderamente que tú eres fiel. Sí, no quiero ponerme a llorar, porque realmente fue fuerte. O sea, yo no creía que iba a pasar eso, yo no lo creía. Cuando yo vi la gente, yo dije, Señor, verdaderamente que cuando tú hablas, tú respaldas lo que sale de tu boca. Y después de ahí, todo es historia. Wow. Todo es historia. Dios mío, Dios. Todo es historia después de ahí. La verdad es que sí. El Señor lo hizo. Dios lo hizo. Tuvieron que grabarla 2 veces. 2 veces lo tuvimos que grabar. Porque al principio lloraba además. Yo llegué y yo no pude ni siquiera decir ni siquiera la primera estrofa. O sea, yo comencé a llorar. Y comencé a cantar, pero cantando así como con congoja. Porque yo decía, no, pero es que esto es increíble. O sea, yo dije como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, lo que tú me dijiste, yo sé que tú me preparaste para este tiempo. Entonces, como te decía, para no quitar el punto de lo que me estaba diciendo, de que a mí se me olvidaron las canciones por la presión de lo de la actividad. Pero yo recuerdo que en esa madrugada, cuando yo decía, Señor Padre, a mí se me olvidó, o sea, un día antes se me olvidaron todas las canciones. Y yo fui a ensayar, hicimos el soundcheck, y yo no me sabía las canciones. Y los muchos me miraban como lo del coro, todo el mundo estaba preocupado porque Coral, dime, o sea, llegó el momento y ahora tú no te la sabes. Y todo el mundo me miraba como, dime, ¿qué te pasa? O sea, tú no te la sabes la canción. Y yo, es que yo no entiendo, o sea, las letras como que se me olvidan, se me van, o sea, los nervios, hacían que las letras se me fueran. Y yo dije, mira, diablo, yo te ato y te reprendo. Ya Dios preparó el escenario. Yo perdí los cabellos, perdí todo. Ya este es el momento, ya aquí tú vas a tener que hacer algo, Jehová. Yo dije, Satanás, tú te vas, en el nombre de Jesús, tú te sales de mi mente, tú no tienes legalidad. Y ahí fue donde yo, la madrugada entré, yo no dormí esa madrugada. O sea, yo como adoradora, los adoradores que me están viendo saben que lo trasnoche, eso mata a cualquiera de la garganta. Sí. Y yo digo, yo no voy a dormir. Y Jehová, tú vas a hacer algo con mi garganta, yo no voy a dormir porque yo tengo que esas canciones, yo tengo que practicar estas canciones. Porque tú te imaginas que yo esté así como en el aire. Después que Dios me da las canciones, ya la tenemos grabada, tenemos todo, o sea, tenemos todo producido. ¿Cómo es que ahora ya yo no voy a fluir en las canciones? Y yo comencé con un cepillo y comencé a mirarme en el espejo y comencé a cantar y la comenzaba a cantar. Yo parecía una loca esa madrugada. Y hasta que ya en un momento yo dije, no, ya yo sé que no se me va a pasar la canción. Y en la mañana ya, yo sabía que ya Dios lo había hecho, consumado es, de Telestai. Y cuando llega, que ya graban las canciones, ¿qué te impactó del evento? Más que las personas, ¿qué experiencia tú tuviste que tú dijiste, wow, algo que te haya llamado la atención en el evento, después del evento? Ay, wow, algo que realmente la gente no pudo ver con Vuelve a Arder, que lamento que quizás no se haya podido, proyectar, es que después que nosotros hicimos esa canción Vuelve a Arder, esa grabación, o sea, la unción de Dios fue evidente. Déjame decirte que desde el principio hasta el final era una unción que cayó en aquel lugar donde la gente no se sabía la canción, la gente no se la sabía, pero ellos como que la unción era tan fuerte que ellos comenzaban a fluir en las canciones, era algo tremendo. Y ¿sabe qué pasó? Que después que terminamos de hacer Vuelve a Arder, yo hice el llamado, porque había muchas personas inconversas. Y precisamente tenía una amiga que crecimos juntas en la escuela y también éramos amiguitas de la iglesia, que ella estaba descarriada.
Y yo dije, miren, yo sé que esto es una grabación, o sea, eso no sale en la grabación porque nosotros lo cortamos, pero yo quisiera como subirlo para que la gente vea que después de que hicimos la canción y todo, nosotros seguimos fluyendo ahí. Y yo le dije, yo sé que esto es una grabación, pero yo sé que aquí hay personas que tienen que aceptar a Cristo porque Dios los está llamando, tienen que volver a arder. Y yo digo, ¿quién quiere a Cristo? Y pasaron alrededor de 20 personas o más. Comenzaron a pasar. Pero cuando yo veo a mi amiga descarriada, que ella me había dicho unos días antes que ella no iba para el evento porque ella estaba enojada con Dios, que Dios había sido injusto con ella por algo que ella había pasado. Yo verla quebrantada en el altar, yo me quedé, o sea, todas las personas que pasaron, y eso a mí me dio duro. Yo dije, wow, Señor. O sea, aparte de que esto es un evento para bendecir en cuanto a una canción, también esto es para salvación, que es lo más importante. Y ese día muchas personas recibieron a Cristo, muchas personas también fueron restauradas, que estaban en el camino, pero estaban apartados del fuego del Espíritu Santo, de su asignación como cristianos. Y ese día fue un día que inolvidable. No, tú tienes, si tienes esa partecita por ahí, ese videito, tienes que subirlo. Yo quiero subirlo. Sí, porque es que realmente muchas veces vemos grabaciones, actividades proféticas, evangelísticas, y hasta la actividad evangelística terminan sin convencer a personas de convertirse al evangelio. Entonces, que en una grabación pase eso es algo muy lindo. Sí, fue muy lindo. Tiene que subir eso. Ahora, Coral, ya después que grabas las canciones todo y lanzas la canción, ¿cómo tú te diste cuenta que la canción causó un impacto? Que ya había un impacto en tu ciudad, en las redes sociales. ¿Cómo te llegó eso a ti? Bueno, yo me di cuenta porque realmente yo no tenía ninguna expectativa, como dije, ya yo le dejé eso al Señor. Yo dije, Señor, yo quiero que la gente sea bendecida por medio de esto. Claro que como te decía, uno siempre quiere que Dios haga algo masivo, que alcance y todo eso, pero esta vez mi enfoque no era ese. Realmente era que las almas volvieran a arder, que la gente aceptara a Cristo mediante la canción. Ese era como mi objetivo. Entonces, cuando lanzamos la canción, yo le digo a los jóvenes de mi congregación, yo quiero que ustedes hagan un video de su antes y su después. Dios me entregó una generación que sale del lesbianismo, de la homosexualidad, de la prostitución. O sea, los jóvenes míos, de la mayoría, salió de ahí. Entonces, yo quiero que ustedes hagan su antes y su después para que la gente pueda ver cómo ustedes volvieron a arder. Y eso fue una locura, porque nosotros lo comenzamos a subir a TikTok, los videitos, y todo el mundo comenzó a ser impactado por esos videos que los jóvenes de mi congregación comenzaron a subir. ¡Wow! Pero, o sea, la gente lo ve ahora fluyendo, predicando y lo que sea, pero no se imaginan que tienen un pasado tan oscuro. Entonces yo le digo, ustedes tienen que subir eso para que la gente sea edificada. Y eso fue una locura. Entonces ahí fue que comenzó como en TikTok. La gente comenzó a decir, wow, mira, esto y lo otro, me impactó. Y ellos también comenzaron a hacer sus propios videos. Y fue una locura. A partir de ahí, ya entonces la canción, todo el mundo me decía, a mí yo escuché Vuelve a Arder. Gente de diferentes países comenzaron a escribirme. Yo me quedaba así, o sea, todavía a la hora yo realmente no creo que me lo creo. No. No. Yo le escucho la canción y yo la escucho como que si fue otra gente que la cantó, la verdad. Realmente todavía como que no termino de convencerme y prefiero quedarme así. Tú sabes, siempre le pido al Espíritu Santo como Javes. Señor, ensancha mi territorio, pero que mi corazón no se dañe. O sea, yo quiero que tú me guardes, de que nada de esto me produzca de que la canción y tal cosa, no. Yo trato de que el Espíritu Santo me mantenga, porque es otra cosa. Después que Dios te da la promesa, entonces hay que ver cómo tú actúas después de que Dios te da la promesa. Porque hay gente que Dios le da algo, le da un carro, le da una casa, pero ¿y después de ahí? Hay gente que se corrompen, como tú decías, sí, corrompen su corazón, porque Dios te procesa y te cambia para que tú puedas recibir eso que Él realmente preparó, pero ya depende de ti que eso que Él te dio permanezca. Amén. Así que, bueno, una historia muy poderosa. Ahora, Coral, me gustaría que tú, si ahora mismo yo te pusiera ahí una joven al frente tuya, le dijera, Coral, con 3 consejos o 3 principios que tú le des, esa persona puede alcanzar el éxito en su vida, tanto personal como espiritual.
¿Cuáles serían esos 3 consejos que tú le darías a una joven? Bueno, el primer consejo es que tenga santidad e integridad delante de la presencia de Dios, porque realmente eso se ha perdido bastante en el término cristiano, se ha perdido bastante la integridad y la santidad, que va más allá de lo que se puede ver. La gente cree que la santidad es hablar en lengua, es que la gente sepa que Dios te usa, o sea que más que, como yo decía al principio, que Dios te use, que tú proyectes algo, es que tu vida sea íntegra cuando nadie te ve. Es lo primero que yo le aconsejo a una persona, que tú seas íntegro cuando las luces se apagan detrás del telón y que realmente cuando Cristo te vea diga, wow, realmente ella es mi hija, ella lo está haciendo bien. Sabemos que somos imperfectos, que cometemos errores, pero tratar de que la integridad y la santidad permanezcan en cada paso que tú des, realmente yo digo que eso es algo que te va a llevar a que tú alcances cosas que tú pensaste que nunca ibas a alcanzar. El segundo consejo es que tú siempre entiendas que nunca fue por ti, que lo que Dios está haciendo contigo no es por tus habilidades, por tu talento, por tu léxico, porque yo conozco muchísima gente que canta mejor, que tiene mejor léxico quizás que uno, que tienen más conexiones que uno, que tienen, qué sé yo, más dinero que uno, pero eso al final no es todo. O sea, no es todo, para mí no es nada, porque sin Dios, y tú puedes tener todo lo demás, sin Dios tú no eres nada. Y puede que la gente te conozca, que el mundo te aplauda, pero ¿de qué te vale que el mundo te aplauda si Dios no te conoce? Entonces, que tú te enfoques en que tú estés siempre humilde delante de la presencia de Dios, que tú siempre tengas tu corazón en la posición correcta, en la palabra. Y el tercer consejo, ya para terminar, yo entiendo que es que tú sepas siempre discernir los tiempos, porque hay veces que nosotros nos confundimos y entendemos, un ejemplo, el discernimiento de Dios que te lo da, claro, en la intimidad. Todo lo que yo te estoy diciendo a ti, la misma intimidad te va a dar todo. Claro. Todo te lo va a dar la intimidad. Pero tú discernir los tiempos va a hacer que tú no te frustres cuando las cosas no ocurran como tú pienses. Por ejemplo, cuando tú discernes los tiempos, tú entiendes que tú vas a ir a una actividad y puede que Dios haga algo masivo y sea una locura, pero cuando tú entiendas que tú vayas a otro sitio donde Dios haga lo mismo, pero no de la misma forma, tú vas a discernir el tiempo de Dios, ¿tú me entiendes? De cuándo lanzar una canción, de cuándo predicar un mensaje. O sea, yo no sé si me estoy explicando bien, pero cuando tú discernes los tiempos en el término espiritual, tú no te vas a frustrar, tú vas a entender que Dios trabaja bajo el Kairos, no bajo el Cronos. Entiendo, cuando tú trabajas bajo eso, a ti nada te va a turbar, nada te va a mover, porque ese es el problema, que en este tiempo tenemos muchos jóvenes que han subido, han crecido, quizás tienen humildad, tienen santidad, pero están frustrados. ¿Por qué? Porque no están, ellos entienden, no, pero que Dios me llamó, Dios me escogió. Sí, pero tú no estás bajo el Cairo de Dios. Tú tienes que esperar que ese tiempo llegue y para eso tú tienes que discernirlo. Y el mismo espíritu te lo va a hacer sentir. ¿Cuál es el versículo favorito, el capítulo de la Biblia tuyo? Mira, yo tengo muchos. Pero el que más tú te identificas, porque por ejemplo yo me identifico con 2 Corintios 4:17. Yo tengo muchos, pero realmente mi favorito es cuando Pablo dice, que Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y de verdad que eso me ha alcanzado, me acompañó desde el inicio hasta ahora. El Espíritu Santo siempre me dice, bástate mi gracia. No quiera, ¿sabes? Porque hay gente que siempre quieren alcanzar una perfección que es imposible. Sí. Tú sabes, hay gente también, porque hay dos vertientes. Hay otro que no le importa ser santo, que lo que quieren es dar y dar y dar y dar. Pero hay otros que entonces se creen muy superiores, muy santos. Se convierten en fariseos. Exacto. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Tú tienes que bastarte en la gracia de Dios, porque su poder se perfecciona en aquello que quizá nadie conoce, pero que Dios sí conoce. ¿Tú me entiendes? Pero tú siempre te vas a gloriar en esas debilidades. O sea, me gloriaré, como dice Pablo, en mis debilidades. O sea, es para que el poder siempre y la excelencia venga de Cristo, no que viene de mí. Entonces, eso realmente me ha acompañado desde el principio del ministerio hasta el final. ¿Qué le diría a la coral de hoy a la de ayer? La coral de hoy a la de ayer le diría,
sé paciente, no te desesperes, porque Dios sabe en qué momento te va a entregar lo que tú tanto has anhelado. Y la de ayer, ¿qué le diría a la de hoy que no pierda? La de ayer le diría a la de hoy que nunca pierda esa dependencia en Dios, que siempre se mantenga dependiente de la presencia de Dios. Porque muchas veces cuando Dios te está llevando, a veces el mismo sistema hace que tú pierdas la dependencia de Dios. Por eso es que hay mucha gente que ahora ya no oran, Sí. ya no buscan intimidad, ya no van, en el caso de la gente que van al monte, ya no van al monte, ya no se trancan con la presencia de Dios porque ya sienten que ya alcanzaron todo. Pero cuando tú pierdes esa dependencia de Dios, entonces lo que la gente ve es un símbolo resonante. Entonces, yo entiendo que si yo pierdo la dependencia de Dios, entonces ya realmente ya van a ver a una gente que grita mucho, que vocea mucho, patalea mucho y corre mucho y ya. Dios mío, esto es tremendo. Coral, ¿cómo yo puedo buscarte en las redes sociales? Porque yo sé que hay personas que van a querer comunicarse contigo. También yo sé que hay personas que van a querer invitarte a eventos, cómo se pueden comunicar con tu equipo, todo. Porque yo tengo mucho compromiso, hermano. Después me van a estar escribiendo, es la adoradora. ¿Cómo se pueden contactar contigo? En Instagram y en Facebook me llamo Coral La Luz Ministry y en YouTube Coral La Luz, así. Y yo sé que mucha gente que me está mirando, yo quería decir eso antes de que termine, mucha gente que me está mirando quizás ha dado por hecho que ya Dios se olvidó de ellos y de lo que Dios dijo de ellos, pero yo quiero que tú entiendas que el cielo apuesta a ti, no te rindas. Hay gente que me está mirando que yo siento en mi espíritu que se están a punto de rendir, no te rindas, no te rindas, nunca pienses que Dios se olvidó de ti y que Dios te desechó. De verdad que esa era una palabra que el Señor me daba, me decía a mí, hay gente que piensa que Dios lo desechó y que Dios se olvidó de ellos, pero no, este es el tiempo donde Dios está formando a unos cuantos David que están atrás con bajo oveja, pero van a ir para el palacio. Coral, fue un privilegio estar aquí y entrevistarte. Amén, un placer de verdad, Venancio, gracias por venir hasta aquí. Yo sé que viniste de muy lejos, pero ha sido una bendición para mí. Amén. Amén. Así que Dios le bendiga mucho, Dios le guarde y solamente tengo que decirle que esto se puso serio.